Estimados estudiantes, un cordial saludo. Bienvenidos a nuestra clase de esta semana, en el cual vamos a desarrollar ejercicios para nuestra evaluación T1. Por lo tanto, vamos a ver en esta oportunidad ejercicios relacionados a nuestra semana. Para ello, tenemos como saberes previos recordar de las clases que ya hemos desarrollado qué es propiedad de tetravalencia, qué es la propiedad de hibridación del carbono, quiénes son los alcanos, los alquenos y los alquinos, cómo aplicamos la nomenclatura yupa en los hidrocarburos. Muy importante y necesario para el desarrollo de los ejercicios que vamos a ver en esta oportunidad. Nuestro logro de sesión es que al término el estudiante resuelve ejercicios sobre el átomo de carbono y sus propiedades, así como nomenclaturas y formulaciones de hidrocarburos saturados e insaturados, aromáticos, alcoholes, éteres, cetonas y aldehídos, teniendo en cuenta las características y propiedades del átomo de carbono y de los compuestos orgánicos en base a las reglas de la nomenclatura yupa y los tipos de reacciones que unifican la química orgánica, con orden en el procedimiento y exactitud en los resultados. Vamos a trabajar entonces ejercicios relacionados al carbono, tipos y propiedades, hidrocarburos saturados e insaturados, hidrocarburos aromáticos, alcoholes, fenoles y éteres, así como también aldehídos y cetonas. Bien, vamos a empezar entonces con nuestro primer ejercicio, en el cual nos indica lo siguiente. Nos dan el siguiente ejercicio en el cual nos dice, indica los enunciados verdaderos con respecto al siguiente compuesto. Y como vemos, nos proponen el compuesto, ¿cierto? Aquí tenemos nuestro compuesto, ¿cierto? Cuya estructura es muy importante para poder, en base a esta estructura, ver, según estas proposiciones que nos indican a continuación, poder decir si son verdaderos o falsos. Bien, vamos a ver entonces, ¿no?, cada uno de ellos. Veremos si es verdadero o falso para poder responder a nuestro ejercicio. En el primer ejercicio nos dice, 1. No existen orbitales híbridos sp. Recordemos que cuando nosotros hemos visto las propiedades de hibridación, pues el carbono presenta tres tipos de orbitales, tres tipos de hibridación, ¿no? sp3, sp2 y sp. Cuando la hibridación sp3 es para carbonos que presentan enlace simple, y el carbono es un carbono tetraédrico. Para la hibridación sp2, esta hibridación sp2 pertenece o corresponde a un carbono con enlaces dobles, y es un carbono trigonal. Y la hibridación sp corresponde a un carbono que presenta enlaces triples, y el carbono es un carbono digonal. Entonces, nos dice que en la siguiente estructura no existe orbitales híbridos sp3. O sea, quiere decir que
para que exista debe haber enlaces triples. Pero también hay que tener en cuenta que hay un caso excepcional en el cual este caso excepcional se presenta cuando un carbono presenta por ambos lados enlaces dobles. Eso entonces quiere decir que el carbono presenta hibridación sp. Y eso justamente se ve en este carbono de la estructura, ¿no? sp. O sea, quiere decir que al indicarnos la proposición no existe orbitales híbridos sp en la estructura, bien, entonces esto es incorrecto o es falso, ¿cierto? Entonces, falso, porque sí existe, ¿cierto? Entonces, no es un enunciado verdadero. Muy bien, entonces, ahora nos vamos a la proposición 2, al enunciado 2. Dice, existen 4 enlaces tipo pi. Muy bien. Recordemos que los enlaces pi se presentan cuando entre carbonos o se presentan cuando los enlaces son dobles, ¿no? Entre carbono a carbono enlace doble o cuando hay un enlace doble. Pues sí vemos que acá tenemos en la estructura enlaces dobles, tanto en esta cadena como en la estructura cíclica, ¿no? Que vemos acá. Muy bien, por lo tanto, entonces, quiere decir que en un enlace doble, recordemos, un enlace doble, pues lo vamos a colocar por acá, un enlace doble, un enlace es sigma y el otro enlace es pi. Acá también hay un doble enlace, uno es sigma y el otro es pi. En los dobles enlaces que están en la estructura cíclica, que es la estructura del benceno, ¿no? Los aromáticos. Acá también entonces uno es sigma y el otro es pi. Acá hay un sigma y acá el otro es pi. Y también acá tenemos un sigma y acá hay un enlace pi. Entonces, como nos dice existen 4 enlaces tipo pi, entonces al contabilizar, pues veremos cuántos enlaces tenemos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 enlaces pi. Y acá el enunciado 2 nos dice que existen 4. Por lo tanto, también es incorrecto o es falso. Entonces, no es tampoco un enunciado verdadero. Ahora nos vamos al enunciado 3. En el enunciado 3 nos dice, existen 3 carbonos que presentan hibridación sp3. Muy bien. Ahora vamos a aplicar lo que es la hibridación sp3. Hace un momentito acabamos de indicar que la hibridación sp3 se da cuando el carbono presenta enlaces simples y por lo tanto es un carbono tetraédrico, ¿no? Entonces, si nos vamos a la estructura, vemos pues que acá tenemos un carbono que está enlazado a 3 hidrógenos y los hidrógenos se enlazan a través de enlaces simples, entonces este carbono tiene enlaces simples con hidrógeno y también se enlaza a través de un enlace simple al siguiente carbono, ¿cierto? Entonces quiere decir que este carbono es un carbono sp3. Entonces ponemos carbono sp3, ¿cierto? Entonces lo ponemos aquí, este es un carbono de hibridación sp3. Por lo tanto, este otro carbono que estamos también visualizando en la estructura también es un carbono sp3, ¿correcto? En cambio, este carbono que vemos acá a continuación presenta, como ustedes pueden observar, podemos observar aquí, es un carbono que contiene doble enlace, ¿cierto? Hacia arriba, que se enlaza al radical CH3, es un enlace simple, ¿no? Pero a la vez tiene un enlace doble, por lo tanto ese doble enlace tiene la prioridad y por lo tanto entonces es un carbono de hibridación sp2. Entonces, por lo tanto le ponemos acá este carbono con hibridación sp2 y este carbono lógicamente indicamos que es la excepción, ¿cierto? Este carbono es la excepción porque es un carbono que por ambos lados tiene doble enlace, es lo que estamos indicando acá. Entonces es un carbono sp, ¿correcto? Muy bien, por lo tanto entonces seguimos analizando y el carbono a continuación, este carbono es un carbono también sp2 porque está siendo influenciado por el doble enlace, entonces es un carbono sp2. Acá si ustedes tienen en cuenta,
y recordamos, eh, en esta estructura cíclica, hay carbono, ¿cierto? En cada unión, ¿cierto? De la estructura cíclica hay carbonos, ¿cierto? Entonces esos carbonos también a la vez tienen enlaces simples y dobles, como lo podemos visualizar. Entonces, analizando en cada uno de ellos, colocamos sus carbonos para que ustedes lo puedan apreciar mejor. Vamos a colocarle los carbonos. Entonces aquí hay carbono, acá también tenemos carbono, acá también tenemos carbono, carbono, carbono y carbono, ¿cierto? Y esos carbonos, lógicamente, deben cumplir la tetravalencia, ¿no? Entonces, este carbono, vamos a ponerlo a la vez, ¿no? Ahí. Estos carbonos, a la vez, cumpliendo la tetravalencia, ¿no? Deben completar siempre sus 4 enlaces. Por ejemplo, este carbono tiene sus 4 enlaces, ¿no? Este tiene 4 enlaces, pero este carbono tiene 3 enlaces nomás, uno en el doble y uno en el simple, ¿cierto? Entonces le falta un enlace, y ese enlace que le falta justamente es un enlace que tiene hacia un hidrógeno. O sea, aquí hay un hidrógeno. Este carbono siguiente también acá sería entonces un hidrógeno, porque tiene 3 hidrógenos. Este también, el siguiente también. Acá igual manera y acá también igual manera. En cambio, el de acá ya tiene sus 4 enlaces, ¿cierto? Ya está. Entonces, analizando las hibridaciones, porque estamos analizando para el enunciado 3, la cantidad de hibridaciones, carbonos con hibridación sp3. Entonces, todos los carbonos que vemos en esta cadena cíclica tienen dobles enlaces, están influenciados por doble enlace, por lo tanto, entonces quiere decir que son carbonos con hibridación sp2, ¿cierto? Entonces, este carbono también es sp2, este carbono entonces también sería sp2, este carbono también sería sp2, acá también este carbono sería sp2, acá también sp2, y este carbono también sería sp2. Correcto, entonces estamos ya observando que todos son sp2. Entonces, ya hemos evaluado a todos los carbonos en esta estructura y por lo tanto, entonces, chequeando, verificando si realmente en lo que nos dice este enunciado 3, que hay 3 carbonos con combinación sp3, entonces aquí vemos pues que acá hay un carbono sp3, acá hay otro más, serían 2, y acá este carbono tiene enlaces simple, como lo vemos, 3 hidrógenos y uno a otro carbono simple, entonces también es un carbono de hibridación sp3. Listo, los demás carbonos, como hemos evaluado, son hibridaciones distintas de sp3, ¿no? Son sp2 o sp, que es el caso de sección. Entonces, por lo tanto, la 3 sí es correcta, ¿cierto? Entonces, este enunciado sí es verdadero, ¿no? Es verdadero, porque sí es cierto que la estructura presenta 3 carbonos con hibridación sp3. Ahora, en el enunciado 4 nos dice que existen 14 hidrógenos en total. Aquí hay que contabilizar los hidrógenos. Y justamente ya le hemos puesto los hidrógenos, no cumpliendo la tetravalencia. Si nosotros contabilizamos, ¿cierto? Los hidrógenos en cada carbono, ya hemos aquí, por ejemplo, este carbono ya cumplió su tetravalencia, ya no se le puede agregar sus enlaces con hidrógeno. Acá también ya cumplió su tetravalencia, ¿cierto? Acá también ya con sus hidrógenos cumple la tetravalencia, acá ya le hemos también cumplido la tetravalencia y aparecen los hidrógenos en cada uno de ellos también. Entonces vamos a contabilizar los hidrógenos en total que hemos hecho en la estructura y de esa manera corroboramos si es cierto que tiene 14 hidrógenos. A ver, vamos a ver, serían 3 acá, 2 serían 5, 5 y 3, 8 y una 9. 9, nos vamos por acá, 10, 11, 12, 13 y 14. 14 hidrógenos en total. Entonces quiere decir que el enunciado 4 también es correcto, es verdadero. Presenta esta estructura 14 hidrógenos. Ahora nos vamos al enunciado quinto, donde nos dice existen 8 carbonos trigonales. Recuerden que ¿a qué se refieren con carbonos trigonales? Se refiere a los carbonos que presentan hibridación sp2. sp2 es el tipo de hibridación donde el carbono presenta el tipo de configuración trigonal. ¿Correcto? Entonces, al decirnos 8 carbonos trigonales, se nos está refiriendo a carbonos con hibridación sp2. Y justamente también ya hemos puesto acá, ¿no? En cada carbono hemos indicado qué hibridación tiene. Y acá tenemos entonces un carbono con hibridación sp2 a 1,
Este no, este es de hibridación sp. Entonces acá tenemos otro carbono con hibridación sp2. Entonces serían 2. Nos vamos por acá. 3. Acá este carbono también sp2. 4. Acá este carbono sp2. 5. Acá también 6. 7 y 8. Así hay 8 carbonos trigonales. Entonces, o sea, carbonos con hibridación sp2. Por lo tanto, entonces también es verdadero. Muy bien, y finalmente nos dicen, existen 4 carbonos tetraédricos. Recuerden que carbonos tetraédricos se está refiriendo a los carbonos con hibridación sp3, o sea, con enlaces simples. Al decirnos tetraédricos se refieren a los carbonos de enlaces simples, ¿correcto? O sea, hibridación sp3. Entonces, contabilicemos si hay 4 carbonos tetraédricos o 4 carbonos con hibridación sp3. Entonces, nos vamos. Y hemos visto pues que hay 3 nomás, pues, ¿no? Por eso es relacionado al enunciado 3, ¿no? Donde solamente hay 3 carbonos. Entonces, por lo tanto, la 6 es incorrecta o es falso, ¿no? Es falso. ¿Por qué? Porque tenemos solamente 3 carbonos con hibridación sp3, o sea, quiere decir que hay 3 carbonos tetraédricos y no 4 como indica. Por lo tanto, entonces, eh, dando respuesta ya, dando respuesta a este ejercicio, entonces tenemos que eh, los enunciados verdaderos serían los enunciados 3, 4 y 5. Son verdaderos. Bien, tenemos entonces este primer ejercicio. Pasemos al siguiente ejercicio, donde nos piden ahora indicar cuál es el nombre yupa del siguiente hidrocarburo. Muy bien, y nos ponen, como pueden ustedes visualizar, una estructura a la cual se le llama fórmula condensada, donde no se ven los enlaces, solamente se ven los carbonos y los hidrógenos que forman esta fórmula del hidrocarburo. Y de esta fórmula nos piden dar su nombre yo. Entonces, para poder desarrollarlo de manera correcta, para poder realizarlo bien, entonces lo que tenemos que hacer es colocar eh, la fórmula de manera semi-desarrollada y poder dar el nombre. ¿Correcto? Entonces lo que vamos a hacer, vamos a pasarlo entonces a la forma semi-desarrollada, ¿no? Donde se van a visualizar los enlaces carbono-carbono, ¿cierto? Entonces, primero empezamos con este primer carbono, entonces sería, ponemos aquí CH3, lógicamente luego sigue a continuación CH2, y hacemos aparecer el enlace. Pero ¿cómo lo hacemos aparecer? Haciendo cumplir la tetravalencia, analizando en cada carbono. Entonces, en este primer carbono vemos pues que tiene 3 hidrógenos, o sea, y cada hidrógeno, como sabemos, está enlazados los carbonos, el enlace carbono-hidrógeno es enlace simple, siempre, ¿no? Siempre el enlace carbono-hidrógeno es simple, no presentan los enlaces carbono-hidrógeno doble ni triple, ¿no? Siempre son enlaces simples. Entonces ya tiene 3 enlaces, por eso 3 hidrógenos. Entonces faltaría un cuarto enlace. ¿Quién es ese cuarto enlace? Justamente el cuarto enlace es el enlace que tenemos acá, que se une al siguiente carbono, que es el CH2 que vemos ahí. Entonces ya estamos en CH2. Luego vemos que sigue C, ¿no? El siguiente carbono es C, entonces ponemos aquí. Es C, ¿cierto? Ahí. Entonces, este carbono que hemos colocado, que es el tercer carbono, si vamos siguiendo ese orden, vemos que luego a continuación le sigue paréntesis CH3 dos veces. O sea, ¿eso qué significa? Que este CH3 dos veces le corresponde o está enlazados a este carbono. O sea, quiere decir que en ese carbono hay dos radicales CH3. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir que nosotros tenemos que poner a estos dos CH3, uno hacia arriba, un CH3 hacia arriba y el siguiente hacia abajo. Ahí está. Entonces, analizamos la tetravalencia siempre para ir haciendo aparecer los enlaces y de esa manera se vaya formando la estructura semi-desarrollada del compuesto. Entonces vemos con este carbono anterior, donde está el CH2, que con el hidrógeno hay dos enlaces, más el enlace que está hacia su izquierda, este enlace que está a la izquierda serían 3. Entonces, cumpliendo la tetravalencia, quiere decir que acá hay un enlace simple, ¿correcto? De esa manera, entonces, cada carbono va cumpliendo su tetravalencia. Muy bien, entonces ya estamos en este carbono, tercer carbono, con sus dos estructuras CH3 hacia arriba y hacia abajo que nos indican.
Ahora pasamos al siguiente carbono que es CH2. Entonces ponemos CH2. CH2. Muy bien. Ponemos primero para analizar el anterior, luego su tetravalencia. Entonces ahora analizamos la tetravalencia del carbono anterior, de este carbono anterior que le estoy un poco enfatizando, ¿cierto? Para que vayamos bien. Y entonces al analizar este carbono, entonces también tiene que cumplir su tetravalencia. Entonces ya vemos que acá tiene un enlace, sería dos enlaces, tercer enlace, tres, y faltaría un enlace a este carbono para que cumpla la tetravalencia. Entonces, como le falta un enlace para cumplir la tetravalencia, ese enlace justamente es el enlace que está, ¿no? Eh, enlazado al siguiente carbono, ¿no? Que es el CH. Entonces, acá sería un enlace simple, ¿no? Muy bien, entonces completando ese enlace, enlace simple. Y va, como ven, vamos formando la estructura semidesarrollada de este compuesto, ¿cierto? Que está en una fórmula condensada. Muy bien, entonces ya estamos acá CH2. Ahora sí, a continuación CH. Ponemos entonces ahora el CH para analizar el carbono anterior, ¿cierto? Y hacer cumplir en cada uno de ellos, como ustedes ven, su tetravalencia. Ah, muy bien, entonces continuamos. Entonces analizando ahora este carbono, ¿cierto? Para poder ver qué tipo de enlace tiene. De repente, no, por el análisis de la tetravalencia, de repente sale un doble enlace o tal vez un triple enlace, ¿no? Eso va a depender, ¿cierto? Del análisis y el cumplimiento de la tetravalencia. Muy bien, entonces analizando este carbono que también tiene enlazado ya dos hidrógenos, ya tiene dos enlaces acá, ¿ves? Dos enlaces. Entonces le faltarían dos para llegar a la tetravalencia, pero acá tenemos el tercer enlace que está enlazado justamente al carbono anterior. Entonces serían uno y dos hidrógenos, serían tres enlaces. Entonces faltaría uno para la tetravalencia. Entonces, como falta uno, quiere decir que acá el otro enlace sería ahí. Y ahí están los cuatro enlaces, entonces, que tiene este carbono. Ya están los cuatro enlaces. Dos enlaces a hidrógenos, a los dos hidrógenos, y los otros dos que están enlazados a cada lado del carbono, hacia la izquierda, hacia la derecha, ¿no? Cumpliendo la tetravalencia. Y así como ustedes ven, vamos analizando la tetravalencia en cada uno de ellos y nos van apareciendo los enlaces respectivos, que no solamente pueden ser simples, sino también nos pueden salir enlaces dobles o pueden salir enlaces triples. Bien, continuamos entonces, ya estamos en este carbono CH, pero vemos que este carbono que contiene hidrógeno tiene otra vez paréntesis. O sea, ¿qué significa? Que este paréntesis que contiene un CH3 pertenece a este carbono que estamos analizando. Y esos carbonos que están entre paréntesis se ponen hacia arriba, hacia abajo, ¿no? Generando la estructura semidesarrollada. Entonces quiere decir que CH, CH3. Entonces lo puedo poner hacia arriba como también lo puedo poner hacia abajo. En esta oportunidad lo vamos a poner hacia arriba. Listo, entonces está CH y CH3 que está entre paréntesis, ¿no? Que vamos colocando. Muy bien. Entonces ahora vamos a analizar, lógicamente, como ustedes observan, la tetravalencia ahora de este carbono. Pero para poder analizar la tetravalencia me voy a colocar al carbono que sigue, ¿cierto? De la estructura. Entonces sigue este carbono que está solito, no tiene nada de hidrógeno. Muy bien, entonces ponemos acá el siguiente carbono, que es el que está ahí de esta manera. Como ven, lo estoy más o menos marcando para irme un poco también viendo o guiándome de los carbonos que ya vamos analizando. Y ahora sí analizo el carbono anterior para cumplir su tetravalencia y hacer aparecer los enlaces respectivos. Entonces veo que este carbono ya tiene un enlace, un hidrógeno, hacia arriba tiene un segundo enlace, sería entonces hacia la derecha, hacia la izquierda, un tercer enlace, o sea, ya tiene aquí hasta aquí tres enlaces, entonces también le faltaría un enlace para llegar a la tetravalencia, ¿no? Que es cuatro enlaces, ¿no? Entonces, como ya tiene tres enlaces, uno al hidrógeno, dos hacia acá arriba, tres hacia la izquierda, entonces le faltaría un enlace simple para que complete la tetravalencia. Entonces, por lo tanto, al realizar ello, ya completó su tetravalencia. ¿Está? Entonces, uno, dos, tres, y al hidrógeno, cuatro. Muy bien, pero ya estoy en este carbono. Pero este carbono, como ustedes ven, también tiene esta estructura que está entre paréntesis. Entonces, como estamos viendo, lo que estructura que están entre paréntesis te colocan hacia arriba o hacia abajo, ¿cierto? Pero me dice C2H5 tres veces, o sea, quiere decir que tengo que colocar tres C2H5, o sea, uno hacia arriba, uno hacia abajo, y el otro será hasta la izquierda. Y lógicamente, en este caso sí puedo poner a la izquierda, porque como ya es el último carbono que termina la estructura, entonces puedo poner también hacia la derecha, ¿cierto? Sin ningún inconveniente. Ah, muy bien. Pero también debo tener en cuenta lo siguiente. Este C2H5 que pertenece, lógicamente, a este carbono,
este C2H5 es también similar a colocar de esta manera, ¿no? CH2, CH3. También lo podemos, o sea, son dos carbonos, y cuando usted lo ven dos carbonos, y cada carbono cumpliendo su tetravalencia, entonces acá en este primer carbono que vemos, entonces son dos hidrógenos porque va a cumplir la tetravalencia, y el siguiente carbono sería tres hidrógenos para de esa manera ver, ¿no? La tetravalencia, y así entonces resulta que hay cinco hidrógenos. Dos carbonos y cinco hidrógenos. ¿Correcto? Entonces lo vamos a poner de esta manera. Cuando nos indican C2H5 lo vamos a poner como CH2H3. Muy bien, entonces eso lo colocamos tres veces, ¿no? Entonces ponemos un CH2, CH3, lógicamente como ustedes ven, va cumpliendo la tetravalencia, y son tres veces, entonces acá también pongo un CH2, CH3, ahí van dos, y el otro sería hacia abajo, entonces CH2, CH3. Listo, de esa manera, como ustedes pueden observar, jóvenes, vemos que la estructura que nos proponen era una fórmula condensada, ahora le hemos puesto, es la misma, ¿no? Es la misma, sino que está en una forma desarrollada. Entonces, esta es una fórmula desarrollada. Muy bien. Ahora sí, como podemos observar, ya esta fórmula desarrollada nos permite con mucho más facilidad dar el nombre yupa de este compuesto o este hidrocarburo que nos está solicitando. Entonces, ahora sí pasamos a realizar el procedimiento para poder dar el nombre cierto del compuesto en la nomenclatura yupa. Para eso entonces hacemos el procedimiento yupa. Recuerden que el procedimiento yupa nos indica que el primer paso para poder entonces eh, iniciar y llegar a dar el nombre es ubicando primero la cadena principal. ¿Y quién es la cadena principal? Lógicamente la cadena principal es la cadena carbonada, la más larga que podamos encontrar en el. Pues analizando, si ustedes se dan cuenta, esa cadena principal o esa cadena carbonada más larga, correcto, es la que va de manera directa, ¿no? Porque podemos también ver que podemos subir o podemos ir hacia abajo, pero nos va a resultar lo mismo. Entonces, para que se vea una estructura mucho más fácil de poder nosotros desarrollar y dar el nombre, entonces, lógicamente, vamos a indicar que nuestra cadena principal entonces es de esta manera. Muy bien, entonces colocamos, ahí señalamos nuestra cadena principal, pues la señalamos, correcto, y por lo tanto ya cumplimos el primer paso de la cadena principal, que es la cadena carbonada, la más larga posible. Lógicamente de este hidrocarburo que por ser, como nos damos cuenta, todo de enlace simple, o sea, es un alcano. Luego de haber señalado la cadena principal, pues todo lo que queda afuera vienen a ser los radicales, ¿cierto? Entonces acá tenemos radical, todas estas estructuras, como vemos, quedaron afuera, vienen a ser los radicales, los cuales hay que identificarlos y darles un nombre, ¿no? CH3 radical, obviamente es el radical metil, acá también tenemos otro radical metil, acá tenemos otro radical metil, aquí sí CH2H3 es un radical etil, y acá tenemos también otro radical etil. ¿Correcto? Entonces ya hemos ahora identificado a estas estructuras, ¿no? Que vienen a ser los radicales. El siguiente paso ahora es numerar la cadena principal. Vamos ahora a numerar la cadena principal para poder entonces ubicar a estos radicales, ¿no? Metil, etil que obtenemos y poder luego dar el nombre correcto de acuerdo al procedimiento de UPA. Bien, entonces ¿cuál es el criterio para poder dar el nombre, la numeración correcta? Es buscar que los radicales tengan la posición más baja. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, las posiciones más bajas para los radicales van a empezar desde la derecha, porque vemos pues que en 1, 2, 3 tenemos dos radicales y luego viene posición 4, o sea, vamos a tener 3, 3, 4. Correcto, y luego sería 5 6 y 6 6. En cambio, si empezamos desde la izquierda, tendríamos 1 2 3, ¿no? Como ustedes pueden observar, ¿no? 1 2 3 3 3, y luego en 4 ya no hay nada, entonces hasta recién en 5, o sea, tendríamos 3 3 5. En cambio, empezando desde la derecha, tendríamos 1 2 3 3 4, 3 3 4, que es mucho mejor que decir 3 3 5, ¿cierto? Empezando desde la
de la derecha. Entonces quiere decir que la numeración entonces va a ser desde la derecha porque la yupa nos dice que el criterio para numerar es buscando que los radicales tengan la menor posición. Muy bien, entonces la numeración empezaría desde la derecha, en este caso para este tipo. Listo, hemos numerado entonces. Y ahora sí con ello ya podemos obtener su nombre. ¿Cuál es su nombre entonces de este compuesto? Su nombre sería empezando por los radicales en el orden alfabético. Y como vemos, tenemos radicales metil y tenemos radicales etil. Por el orden alfabético serían primero los radicales etil, ¿no? ¿Cierto? Los cuales, lógicamente, eh, están en posición 3 3. Y los radicales metiles que están en posición 4 6 y 6, ¿cierto? Entonces, empezaríamos de la siguiente manera el nombre. Eh, 3,3. 3,3. Como son dos radicales etil, sería entonces dietil, 3,3 dietil. Luego separamos por rayita porque viene ahora la indicación para los radicales metil, los cuales tenemos radical metil en posición 4 y en dos radicales metil en 6 y en 6. Entonces sería 4 para un radical metil, 6, para un metil y el otro metil también está en posición 6, pues sería 4, 6, 6. Trimetil porque son tres radicales metil, como observamos. Y ya no hay más radicales, entonces la regla Yupan me dice que luego de haber nombrado los radicales, ahora sigue la cadena principal, el nombre de la cadena principal. Como podemos observar, la cadena principal es una estructura, ¿cierto?, de enlaces simples, por eso entonces los enlaces simples corresponden al cano, entonces por eso que el nombre va a tener la terminación ano, de acuerdo a la cantidad de carbonos que tenga, ¿no?, la estructura principal. Como tiene 8 carbonos, entonces 8 carbonos es O. Y como es un alcano, entonces su nombre sería octano. Y de esa manera entonces hemos obtenido el nombre que nos pide este ejercicio. 3,3-dietil, 4,6,6, trimetil octano. Ese sería entonces su nombre de este compuesto. Bien. Ahora pasamos al siguiente ejercicio, donde nos dice que tiene la siguiente estructura topológica. La estructura topológica es aquella estructura donde solamente se ven los enlaces que hay entre carbono y carbono de la estructura, donde estos carbono y carbono no se visualizan. Pero nosotros luego en el desarrollo lo podemos hacer aparecer, ¿cierto? Es muy importante porque nos va a permitir, lógicamente, luego responder a cualquier inquietud que nos pida. En este caso, como nos dicen, ¿no?, en la siguiente estructura topológica, indique las siguientes proposiciones si son correctas, entonces tenemos las siguientes proposiciones. Uno, su fórmula general es C1426 y dos, su nombre es el 410 dimetildodecano 1,8 dieno y la proposición 3 dice si es un hidrocarburo etílico. Muy bien, vamos a verificar entonces en cada uno de ellos. Entonces, para ello, entonces, esta estructura topológica también igualito hay que pasarla a una estructura eh, semi-desarrollada que nos permita también, lógicamente, visualizar con mucho más criterio, lógicamente, la estructura del compuesto y poder responder entonces a cada una de las proposiciones que nos dan. Entonces, pasando primero la estructura, como ya vemos, a una estructura semi-desarrollada, entonces, ¿qué debemos hacer? Pues lo que tenemos que hacer es hacer aparecer primero los carbonos. Entonces, en cada unión, en cada quiebre de la estructura topológica, tenemos carbono. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos un carbono, acá también tenemos carbono, carbono, o sea, le vamos colocando los carbonos, como ustedes pueden observar, y de esa manera nos da una mejor visualidad de la estructura, ¿cierto? De la estructura como está conformada en sus carbonos. Y luego, haciendo cumplir la tetravalencia, entonces nos va a permitir ver también los hidrógenos que contiene. Entonces empezamos con este carbono, como ustedes observan, tiene un solo enlace nada más, ¿correcto? Tenemos un solo enlace, este carbono un solo enlace, entonces quiere decir que inicialmente de este carbono se ve un solo enlace, pero debe tener cuatro, ¿no? Porque todo carbono debe cumplir siempre la tetravalencia, o sea, presentar cuatro enlaces. Entonces, para que cumpla esta tetravalencia, o sea, presente los cuatro enlaces, quiere decir que este carbono contiene hidrógeno. Y esos hidrógenos, como sabemos que sus enlaces son enlaces simples, van a complementar, ¿cierto?, la tetravalencia de cada carbono. De igual manera, entonces vamos a analizar para cada uno de ellos según los enlaces que tiene.
Entonces, este carbono que estamos analizando tiene un solo enlace, entonces para completar la tetravalencia le faltarían 3 enlaces. Y si le faltan 3 enlaces, quiere decir que tiene 3 hidrógenos. Entonces, por lo tanto, acá sería CH3. O sea, ahí está. 3 hidrógenos que son 3 enlaces, más el enlace que vemos, ¿cierto? Ahí, y ahí están los 4 enlaces. Ahí está la tetravalencia. Entonces, de igual manera analizamos a cada carbono. Entonces también igual este carbono, como ustedes ven, presenta 3 enlaces ahora, ¿cierto? Y para la tetravalencia, o sea, para 4 enlaces le faltaría uno. Entonces si le falta uno, quiere decir que es un enlace que contiene a un hidrógeno. Entonces acá sería CH. Entonces ahí van apareciendo entonces los carbonos y los hidrógenos. De igual manera acá, entonces, este carbono tiene 2 enlaces, como ven, entonces le faltarían 2 para la tetravalencia, entonces acá sería CH. Acá este carbono también tiene 2 enlaces, entonces acá sería CH2 para llegar a 4. Este carbono también tiene 2 enlaces, entonces acá sería CH2. Este carbono, como ustedes ven, tiene 3 enlaces. Ustedes pueden observar, tiene 3 enlaces. Hacia la derecha tiene un doble enlace y hacia la izquierda tiene un enlace simple. O sea, en total hacen 3 enlaces. Entonces le faltaría uno para la tetralencia. Eso quiere decir entonces que este carbono sería CH. O sea, porque con el hidrógeno ya completa la tetralencia. 3 del doble y triple enlace y uno del hidrógeno. Lo mismo sucede con este carbono que tiene un doble enlace hacia la izquierda y un enlace simple hacia la derecha, entonces serían 13 enlaces en total y con el hidrógeno entonces completan a 4. Este carbono tiene 3 enlaces, entonces le faltaría uno para llegar a 4. El de arribita, este carbono tendría un enlace, entonces le faltarían 3 para llegar a 4, entonces faltarían 3 hidrógenos. El siguiente, este tiene 2 enlaces, acá serían 2 hidrógenos, y este carbono tiene un solo enlace, entonces acá serían 3 hidrógenos. Y acá abajo, en la estructura en la parte inferior, que nos falta determinar, entonces vemos también que este carbono tiene 2 enlaces, por lo tanto nos faltaría 2 enlaces entre 2 hidrógenos. Este carbono, como vemos, tiene doble enlace y enlace simple hacia la izquierda, entonces serían 3 enlaces en total, entonces acá sería un hidrógeno más para llegar a 4. Y este carbono tiene el doble enlace nada más, o sea, 2 enlaces en total, le faltarían 2 para llegar a 4, entonces acá sería 6. Listo, de esa manera entonces hemos llevado de la estructura topológica que solamente se miraban o se visualizaban los enlaces, ¿cierto? Las rayitas, mejor dicho, entre carbono y carbono, que pueden ser enlaces simples o enlaces dobles, enlaces triples, como ven en este caso hay enlaces simples y enlaces dobles. Ahora sí vamos a poder responder a cada una de las eh, proposiciones que nos están dando. Empezamos con la primera proposición, donde dice, ¿no? 1, su fórmula general es C14H26. ¿A qué se refiere con fórmula general? Fórmula general también se denomina a su fórmula global, ¿cierto? O a su fórmula, ¿cierto? En la cual, molecular también le dicen, en el cual se visualizan todos los carbonos y todos los hidrógenos. O sea, hay que visualizar si en total hay 14 carbonos y 26 hidrógenos. Entonces, para ello, entonces contabilizamos, ¿cierto? La cantidad de carbono. Entonces, vamos a verificar si es cierto que tiene entonces 14 carbono. Entonces, contabilizando, empezamos de manera ordenada. Vamos a empezar acá de esta parte inferior derecha. La cantidad de carbono. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 carbonos. Muy bien, entonces se tiene 14 carbonos. Ponemos ahí 14. Y ahora sí, vamos a ubicar la cantidad también total de hidrógeno. Eso viene a ser la fórmula general, es colocar de manera general o global o molecular la cantidad total de carbonos e hidrógeno que tiene el estructura. Ahora vamos a chequear entonces la cantidad total de hidrógeno que tiene el estructura, de igual manera empezando siempre en orden para poder de esa manera llegar a contabilizar la totalidad de los hidrógenos. Entonces acá serían 2, acá el siguiente 1, 3, acá 2, 5, acá 1, 6, acá 3, 9, acá 2, 11, y 2 son 13, 13 y 2, 15, y 1, 16, y 1 hidrógeno 17, y 1, 18, y 3 arriba, 21, y 2, 23, y 3 que tenemos acá, 26. 26. Ah, entonces, contabilizando, quiere decir que hay 20 hidrógenos. Por lo tanto, su fórmula general es AC14 26, cierto. Entonces, esta proposición es correcta, ¿cierto? Es correcto, porque nos da, ¿no? Muy bien, la 1, entonces la producción 1 es correcta. 2, dice, su nombre es 4,10, entonces vamos a verificar el nombre.
Vamos a verificar el nombre. Si es cierto, 4,10 dimetildodeca 1,810. Para ello también aplicamos lo que es el procedimiento YUPA. Y entonces, ¿qué nos dice el procedimiento YUPA? El procedimiento YUPA nos dice que debemos ubicar la cadena más larga en la estructura, ¿no? Que podamos encontrar. Y la cadena más larga, lógicamente, sobre todo si hay dobles enlaces, esos dobles enlaces deben estar en la estructura principal. Está muy bien, entonces me doy cuenta que acá tenemos, ¿cierto? La estructura más larga del compuesto. Muy bien, entonces, ya visualizando la estructura más larga, entonces quiere decir que todo lo que me queda afuera, como hemos visto en el ejercicio anterior, son los radicales, ¿no? Radical metil, CH3 metil, y acá otro radical metil. Listo. Ahora sí, una vez identificados los radicales, el siguiente paso es numerar la cadena principal. Ahora, ¿cómo es el criterio para numerar una cadena principal si ahora presenta ya no enlaces simples como en el ejercicio anterior, sino ahora presenta enlaces dobles? El criterio es entonces que, nos dice la yupa, cuando hay enlaces dobles, este se empieza a numerar buscando ahora que los enlaces dobles tengan la menor posición, o sea, la numeración más baja. Entonces, evaluando, como ustedes pueden observar, ¿sí? Evaluando a la cadena principal, los enlaces dobles sobre todo, porque ellos son los que tienen la prioridad en la estructura principal, entonces quiere decir que eh, buscando su posición más baja de los extremos, entonces quiere decir que empezaríamos a numerar de este extremo derecho inferior, porque no daría la posición más baja para el doble enlace y el siguiente también. En cambio, si numeráramos por este extremo derecho también, pero superior, entonces los dobles enlaces estarían cayendo en una posición mucho mayor, ¿cierto? Con relación a la numeración si lo haríamos de esta parte inferior. ¿Eso qué significa? Entonces, analizando significa que la numeración correcta es empezando de esta parte inferior. Entonces, vamos a numerar para poder tener entonces nuestra cadena principal numerada como nos indica el procedimiento de Euclid. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Nuestra cadena principal, entonces, ya la hemos numerado de manera correcta, lógicamente bajo el criterio que nos dice la yupa, posiciones más bajas para los dobles enlaces en esta cadena principal. Y además también sabemos que la cadena principal está formada por 12 cadenas. Bien, con ello entonces ya está listo para dar el nombre. ¿Cuál sería su nombre? Entonces su nombre sería, empezando el nombre por los radicales en el orden alfabético. Pero tenemos que los dos radicales son iguales, donde uno está en posición 4 y el otro en posición 10. Entonces su nombre sería 4,10 dimetil, ¿cierto? Porque son dos radicales metil, uno en posición 4 y el otro en posición 10. Listo, ahora siguiente es como ya no hay más radicales, la cadena principal. Y la cadena principal, pues para dar el nombre a la cadena principal, cuando hay dobles enlaces, se empieza nombrando primero al nombre de la cadena principal según la cantidad de carbono. Si como la cantidad de carbono es 12, ¿cierto? Entonces sería 2D, pero como es ya dobles enlaces, entonces ya pertenece a los alquenos y la terminación en los alquenos es eno, ¿no? Entonces sería dodeceno. Pero hay dos dobles enlaces y tenemos que indicar su posición. Los dobles enlaces están en posición 1, como podemos observar, ¿cierto? Este doble enlace está en posición 1 y este doble enlace pertenece o está en posición 8, ¿cierto? De acuerdo a la numeración. Entonces quiere decir que tenemos dos dobles enlaces en posición 1 y en posición 8 respectivamente. ¿Eso qué significa? Que al momento de dar el nombre, entonces lo correcto es empezando a decir do, ¿cierto? Dodeca, do que es de 12 carbonos, ¿cierto? Y ahora indicamos la posición pues, de los dobles enlaces. Uno en posición 1 y el otro en posición 8. Entonces dodeca 1,8. Y como son dos dobles enlaces y la terminación es de un alqueno, pues son alquenos por el doble enlace, la terminación es seno, pero como son dos, sería entonces dieno. Entonces dodeca 1,8 di, porque son dos dobles enlaces, y la terminación eno, porque son justamente las terminaciones de los alquenos que presentan el doble enlace. Y ese sería su nombre entonces, 4,10 dimetildodeca 1,8 dieno. Y como vemos, la proposición 2 también es correcta, ¿cierto? Es justamente lo que hemos obtenido. Entonces, ponemos aquí
Es correcto, correcto. Muy bien, entonces la 1 y la 2 es correcto. Ahora nos falta analizar el ítem 3 o la posición 3 para poder entonces ver si es correcto. Entonces la 3 nos dice, es un hidrocarburo etilénico. Acá sí ya no solamente es tener en cuenta a qué se refiere con hidrocarburo etilénico. Etilénico se refiere a que presentan dobles enlaces. Y es cierto, etilénicos se refieren a aquellas estructuras que vienen a ser en realidad un alqueno por el doble enlace. Y eso es correcto porque la estructura presenta doble enlace. Por lo tanto, entonces, la proposición 3 es cierto, es un hidrocarburo etilénico. Correcto, entonces es correcto también. Por lo tanto, al indicarnos, indica la proposición es correcta, entonces respondemos, ¿cierto? Que las tres proposiciones, la proposición 1, la proposición 2 y la proposición 3, las tres son correctas. Esa sería nuestra respuesta. Ahora vamos a ver el siguiente ejercicio, en donde nos dice, indica las proposiciones correctas, también nos dice proposiciones correctas de la siguiente estructura. Igual ahora, entonces ahí nos dan las proposiciones y vamos a ver la estructura. Bien, para ello entonces tenemos que nosotros visualizar bien la estructura y vemos pues que hay enlaces simples y hay enlaces dobles y también ahora hay enlaces triples. Entonces se trata eh, de un enino. Cuando presentan dobles enlaces y triples enlaces sabemos que se tratan de eninos. Algunos le llaman alqueninos, ¿cierto? Por presentar dobles enlaces y triples enlaces en una misma. Bien, vamos a entonces a evaluar para poder responder a cada una de las proposiciones. Empezamos primero con la primera proposición, donde nos dice, contiene 4 carbonos con hibridación sp2 y 2 carbonos con hibridación sp. Si nosotros podemos recordar nuevamente a lo que ya hemos trabajado, visto, ¿no? En que son propiedades del carbono. Hibridación sp2 es cuando los carbonos presentan doble enlace, ¿cierto? Muy bien, entonces, teniendo en cuenta, lógicamente, el caso especial, cuando el carbono presenta dos dobles enlaces a ambos lados, por lo tanto, ese carbono es sp, ¿no? Entonces, si existe en esta estructura, entonces, tener en cuenta. Pero no tenemos ese caso, ¿no? Solamente tenemos carbonos con dobles enlaces y enlaces simples, y también carbonos con enlaces triples. Por lo tanto, al decirnos carbonos sp2, entonces acá yo tengo analizando, este es un carbono sp2 por el doble enlace y este también es un carbono sp2 por el doble enlace. Acá tenemos otro doble enlace, este es un carbono sp2 y este es un carbono también sp2, ¿cierto? En cambio, con el triple enlace, esos carbonos que eh, están lógicamente influenciados por el triple enlace, esos carbonos son sp, ¿cierto? Entonces, este es un carbono sp y acá tenemos un carbono sp. Listo. Lo demás, si ustedes visualizan, los demás carbonos, todo lo demás son carbonos que están, lo que contienen enlaces simples, ¿cierto? O sea, carbonos de una sola raíz. Entonces, los carbonos de enlaces simples son carbonos sp3, o sea, son de la hibridación sp3. Bien, por ejemplo, ¿no? Como el de acá, ¿no? Este es sp3, no, este es sp3, acá es sp3, y así, ¿no? Si ponemos a todos los demás son sp3 porque presentan enlaces. Bien, vamos entonces a lo que nos pregunta en la primera proposición, donde dice, entonces, contiene 4 carbonos con vibración sp2. Es cierto, si ustedes visualizan, acá hay un carbono con sp2, va 1, acá hay otro carbono con sp2, van 2, acá hay otro carbono con sp2, 3, y acá hay otro carbono, o sea, 4. Entonces, quiere decir que es correcto. Entonces, ponemos acá, es correcto la primera. Si hay 4 carbonos con vibración sp2. Luego vamos al siguiente ítem donde dice contiene 3 carbonos primarios, un carbono secundario y 3 carbonos terciarios. Entonces, ¿a qué se refieren con carbonos primarios? Recuerden que carbonos primarios vienen a ser aquellos carbonos donde se enlazan a través de un solo enlace a otro carbono. ¿Cierto? Son carbonos primarios. Carbono secundario cuando se enlaza a dos carbonos diferentes a través de enlaces simples. Los carbonos primarios, secundarios y terciarios solamente se analizan en carbonos con enlaces simples. No se analizan en carbonos con enlaces dobles o triples. Correcto, ahí sí hay que tener bastante cuidado para poder hacer análisis de los carbonos. Entonces, vamos a analizar carbonos primarios primero, luego si hay carbonos secundarios, cuántos hay, y carbonos terciarios, para corroborar si es correcto o no lo que nos dice la proposición 2. Muy bien. Entonces, carbonos primarios, vamos a analizar acá. Carbonos primarios tenemos acá, este carbono es primario, ¿cierto? Porque se enlaza a un solo carbono. Acá tenemos otro carbono primario, como pueden ustedes observar, ¿cierto? Primario.
Por acá tenemos a otro carbono primario. Ahí estamos, ¿cierto? Muy bien. Si visualizamos los demás carbonos, ¿cierto? Si usted, por ejemplo, este es un carbono terciario. Si nosotros vemos aquí y analizamos este carbono, ese es un carbono terciario. ¿Por qué? Porque se enlaza a tres carbonos, ¿correcto? Entonces, un terciario, entonces vamos a terciario. Este carbono que está acá también es terciario, ¿cierto? Porque se enlaza a tres carbonos diferentes con enlace simple. Recuerden que el análisis de los carbonos primario, secundario y terciario es solamente en carbonos con enlaces simples. Por ejemplo, yo no puedo analizar carbono primario y secundario en este carbono porque este carbono contiene enlace doble. Tampoco este carbono porque está influenciado por el doble enlace. Entonces, en estos carbonos no se puede chequear si son carbonos primarios, secundarios y terciarios. Solamente se realiza cuando son carbonos con enlaces simples. Como le hemos hecho acá. Carbonos con enlaces simples, carbonos con enlaces simples, todo eso. Vamos a analizar acá. Entonces, este carbono también es con enlace simple, pero está enlazado a tres carbonos, entonces este es un carbono terciario. Acá también terciario. Este carbono está hacia abajito, como ustedes ven ya no es terciario. Este carbono es un enlace por arriba y otro, son dos enlaces nada más. Entonces, cuando tiene dos enlaces con carbono diferentes, ese carbono se llama eh, carbono secundario, ¿cierto? Entonces, este es un carbono secundario, correcto. Bien, entonces ya vamos analizando a todos los carbonos con enlaces simples. Este carbono, por ejemplo, no lo puedo analizar, el de KB, porque tiene enlace doble. Este carbono tampoco lo puedo analizar porque tiene enlace doble. Este tampoco lo puedo analizar porque tiene enlace triple. O sea, los que tienen enlace doble y triple no se pueden analizar si son primarios, secundarios, terciarios. Solamente se analizan aquellos que son de enlaces simples. Entonces, acá hay enlace simple, analicé, también analizamos aquí. Listo, hasta acá. Estos dos, por ejemplo, no los puedo analizar porque son enlace doble. Listo, con ello entonces yo ya puedo ir a responder entonces al ítem 2, a la producción 2, donde dice, tiene tres carbonos primarios, es cierto. Hay uno, dos y tres carbonos primarios, hasta ahí. Un carbono secundario, vamos a ver carbono secundario. Hay un carbono secundario, aquí está, ¿ve? Un carbono secundario. Y tres carbonos terciarios, uno, dos, tres, ¿cierto? Sí, hay tres carbonos. Entonces quiere decir que el segundo ítem también es correcto, ¿cierto? También correcto. Y en la 3 dice su nombre. Hay que darle su nombre entonces ahora a este compuesto. Muy bien, entonces vamos a visualizar su nombre para poder entonces darle, ¿no? Lo que le corresponde. Bien, entonces buscamos la cadena principal, igual como la anterior. Entonces vamos a borrar entonces aquí después de analizar todo ello para que nos permita entonces trabajar el nombre, ¿no? Entonces, cadena principal, recuerden que la cadena principal es la cadena carbonada la más larga y también aquella que contiene ahora a los dobles y triples enlaces. Este sería su cadena principal porque contiene a la cadena más larga y a la vez también contiene a los dobles y triples enlaces. Entonces, todo aquello que me queda fuera son los radicales. Entonces, tengo este radical que está unido por el centro, entonces es un radical isopropil porque es de tres carbonos, unido por el centro, y este es un radical etil, ¿cierto? Porque es de dos carbonos. Muy bien, ya los identifique. Y ahora sí, numeramos la cadena principal. Recuerden que para numerar, ¿no? La cadena principal, el criterio cuando hay doble y triple enlaces es la posición más baja de estos dobles y triple enlaces. Entonces, si nosotros nos percatamos y empezamos por la izquierda, si empezamos por la izquierda a numerar, empezamos por la derecha, me doy cuenta que en el primer carbono, tanto de la izquierda como por la derecha, hay un doble o triple enlace. Entonces, no me definen, ¿cierto? Por dónde empezar a numerar. Entonces, pero veo que hay otro doble enlace aquí, miren. Entonces, este me va a ayudar a definir, porque acá sería triple enlace y luego en posición 1, 2, 3 estaría el doble enlace, ¿cierto? En cambio, si empezaría a numerar desde la izquierda, tendría doble enlace en posición 1, ¿no? Posición 1, luego me voy a buscar otro enlace, sería 1, 2, 3, 4, 5, recién en 5. 1, 5, en cambio, empezando por la derecha, buscando lógicamente las posiciones más bajas de los dobles y triple enlaces, entonces más bajo me va por la derecha. Entonces, quiere decir que la numeración va a empezar por el primero. Entonces, numeramos los carbonos de la cadena principal, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Listo?
Una vez que hemos numerado, ahora sí ya podemos dar su nombre. ¿Cuál sería entonces su nombre de esta estructura? Empezamos por los radicales en el orden alfabético. Primero, lógicamente, la E, ¿no? Entonces, la E de etil. Por lo tanto, su nombre sería el etil, que está en posición 5. Entonces sería 5 etil, ¿cierto? 5 etil. Luego viene el isopropil que está en posición 6 isopropil, correcto, 6 isopropil. Y luego ya no hay más radicales, luego la cadena principal. Pero en la cadena principal es de 8 carbonos, entonces sería O, pero hay dobles enlaces y triple enlace. Y hay dos dobles enlaces, uno en posición 3 y el otro en posición 7. Entonces sería O, octa, y ponemos las posiciones que es 3,7 dien, octa dien, ¿cierto? Y luego el triple enlace que está en posición 1 y que tiene terminación ino. Entonces sería 1, porque el triple enlace pertenece al carbono 1, 1, y de esa manera sería su nombre. 5 etil, 6 isopropil, octa, 3,7 dien, 1 in. Y eso entonces, al ver en el 3 el nombre, entonces no coincide. Quiere decir, por lo tanto, que la proposición 3 es incorrecto, porque ese no es su nombre, ¿no? El nombre es el que hemos en este momento acabo de definir. O bien, por lo tanto, respondiendo, dando respuesta, ¿cierto? ¿Cuáles son las proposiciones correctas? Entonces, las proposiciones correctas son 1 y 2, ¿no? 1 y 2 son correctas. Muy bien, entonces hemos desarrollado este ejercicio. Pasamos al siguiente, ahora nos dice, respecto al siguiente compuesto, indique la o las proposiciones incorrectas. Ah, la o las incorrectas. Muy bien. De igual manera, vamos a analizar al compuesto y en base a ello vamos a ver, ¿no? Cada una de estas proposiciones a indicar si es correcta o incorrecta. Pero nos están pidiendo ahora indicar la incorrecta o las incorrectas. Bien, empezamos entonces. Colocamos nuevamente la estructura del compuesto para analizar. Y nos dice, ¿no? 1. Es un compuesto aromático disustituido del benceno. Bien, analizando lo que nos pregunta, ¿es un compuesto aromático? Cierto, porque si nosotros damos cuenta, la estructura principal, que es la estructura del benceno, ¿cierto? Que es esta cadena cíclica, que tiene este circulito que nos dice los tres dobles enlaces, ¿no? Que es de la estructura del benceno, es un anillo bencénico. Entonces, esto identifica a que se trata de una estructura de un compuesto aromático. Ahora, disustituido, cierto, porque tiene dos sustituyentes, como ustedes lo ven. Si nosotros analizamos qué sustituyentes son, acá tenemos este que es el radical metil y este sustituyente que es el radical terbutil, ¿cierto? Este es el terbutil. Bien, lo ponemos porque también lo vamos a necesitar, ¿no? Ahí está, terbutil. Muy bien, entonces al indicar en la proposición 1 es un compuesto aromático disustituido del benceno, cierto, es verdadero, es correcto, ¿no? Sí es un compuesto aromático por la estructura del benceno y tiene dos sustituyentes, por lo tanto es correcto. Es correcto. 2. Su nombre yupa es M-terbutiltolueno. Ah, muy bien, entonces para darle el nombre del compuesto. En este caso se está haciendo referencia a lo que es tolueno. Entonces, analizando, recordando, ¿cierto? Que también se ha desarrollado en clase, el tolueno viene a ser la estructura del benceno con el radical metil. O sea, este viene a ser el tolueno. Entonces, quiere decir que en conjunto el benceno con el CH3 se llama tolueno. ¿Correcto? Tolueno. Por lo tanto, si ese viene a ser el tolueno, que es la estructura principal, entonces lo que quede fuera, como siempre lo hemos hecho en este caso acá, es un radical terbutil, acá terbutil, ¿cierto? Entonces viene a ser un radical. Entonces no olviden, el benceno con el metil, como lo hemos señalado acá, ¿no? Le hemos encerrado de rojito. En conjunto, el benceno con metil se le conoce como tolueno. Muy bien, entonces el nombre va a salir en función a tolueno. Ahora sí, ya hemos visto entonces que la cadena principal es el tolueno, ya hemos visto también que el radical, que es
que queda fuera de la estructura principal del tolueno, en este caso el terbutil. Entonces ya hemos identificado radicales. Ahora sí, lo que nos falta es numerar. Entonces, numerando, ¿cierto? Numerando esta estructura principal, no olviden que este metil pertenece a la estructura principal y por lo tanto, en este caso, en el tolueno, va a iniciar la numeración 1 en este carbono de la estructura del benceno, en el cual también contiene al metil que forma el tolueno, ¿cierto? Entonces, eso significa que la numeración va a empezar por acá, en este carbono. Sería entonces 1. Ahora no diríamos 2, 3, buscando las posiciones más bajas para otro radical, 4, 5 y 6 en este compuesto aromático, ¿cierto? Por lo tanto, el terbutil está cayendo en posición 3. Entonces, ya está listo para dar su nombre. Colocando su nombre, entonces su nombre sería el 3-terbutil, 3-terbutil, ¿no? De acuerdo al análisis que estamos haciendo y el radical, la estructura principal. Y luego, una vez que hemos puesto, ahora el nombre de la cadena principal que viene a ser el tolueno. Entonces, 3-terbutil, tolueno. Pero también recordemos que cuando el benceno o estos hidrocarburos aromáticos tienen dos sustituyentes, entonces también se puede utilizar las nomenclaturas orto-metipara, ¿no? Orto, que son las posiciones de los radicales 1, 2, o meta, que son las posiciones de los radicales 1, 3, o para, si es las posiciones de los radicales 1, 4, ¿cierto? Pero en este caso, como vemos, aplica también esas nomenclaturas ortometipara porque son dos sustituciones, ¿no? Un metil y un terbutil. Entonces podemos hacer uso de esta nomenclatura ortometipara. Por lo tanto, si voy a aplicar, porque justamente el nombre que me están dando en esta proposición está en función de ortometipara, M significa meta, entonces eso significa que cuando se trata de posiciones 1, 2, es orto. Entonces lo ponemos por aquí para recordar un poquito, ¿cierto? Si es 1,2 la posición, esto es de lo que es la nomenclatura del orto, y si es 1,3, meta, y si es 1,4, para, ¿cierto? Pero en este caso, como ustedes ven, es 1,3, ¿no? Si ustedes observan, el metil está en posición 1 y el terbutil en posición 3. O sea, los radicales están en posición 1, 3. Quiere decir que son meta. En meta. Entonces, cuando se va a colocar el nombre, ya no se pone todo el nombre meta, sino se le pone la M. Cuando es orto, se le pone la O de orto y cuando es para, la P de para. En este caso, como está en posición 1, 3, que es meta, entonces el nombre sería, como ustedes pueden observar, ya vamos definiendo, entonces sería M de meta, meta. Entonces ya no es necesario numerar o indicar la posición porque al decir meta ya sabemos que es 1, 3. Entonces meta. Y ahora sí, los radicales y la cadena principal. Con este caso, las radicales están en posición 3 por ser meta terbutil. Entonces sería M o meta terbutil, terbutil. Y luego de haber indicado los radicales, ahora sí la cadena principal. Y la cadena principal, obviamente, es el tolueno. Entonces, meta terbutil, tolueno. ¿Cierto? Porque hemos trabajado en función de esta estructura del tolueno. Listo. Entonces, nos vamos hacia la provisión y vemos que también es correcto, que ha salido M-terbutil tolueno. Por lo tanto, este también es correcto. Entonces, hasta ahí la 1 y la 2 son proposiciones correctas. Vamos a analizar ahora la tercera proposición. Su masa molar. ¿A qué se refiere con masa molar? La masa molar viene a ser, si recordamos un poquito nuestra química 1, la masa molar viene a ser la masa de la estructura en función a la cantidad de elementos que conforman, ¿cierto? La fórmula de la estructura. En este caso, para ello tenemos que ver la fórmula global de la estructura de este compuesto. Entonces, quiere decir que antes de hallar la masa molar tengo que saber cuántos carbonos tiene la estructura y también tengo que saber cuántos hidrógenos tiene la estructura. Bien, si nosotros vamos a contar la cantidad de carbono, empezando, lógicamente, como observamos desde acá de la parte inferior, acá hay un carbono, acá también sería otro carbono, ¿cierto? Entonces sería 1, 2, entonces con bastante orden y cuidado para no confundirnos. Entonces seguimos eh, desarrollando el ejercicio. Entonces tenemos la cantidad de carbono sería entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ¿cierto? ¿Cierto? Sería 11 carbonos, ¿no? 1, sin otro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11 carbonos. Entonces acá le pondríamos C11, C11 allá en nuestra fórmula global. Y la cantidad total de hidrógeno tendríamos que ver cuántos hidrógenos hay en total. Entonces recordemos que acá en cada unión, recuerden que el benceno tiene dobles enlaces. Entonces acá ya cumplió su tetravalencia porque hay doble enlace, 3, 4. Acá sí sería doble enlace, enlace simple, 3 hidrógenos, acá sería un hidrógeno, acá también sería un hidrógeno, acá también sería un hidrógeno, acá no porque ya cumplió toda la tetravalencia y acá sí sería un hidrógeno. Entonces, ¿cuántos hidrógenos tienen aquí en total? Serían 1, 2, 3, 4, ¿cierto? 4. Ahora voy a contar los demás hidrógenos que están, ¿cierto? En la demás estructura. Entonces sería 1, 2, 3, 4. Ahora sí, los hidrógenos que están acá, 4 y 3, 7. 7 y acá 3, 10. Acá 3, 10, 13 y acá 3, 16. O sea, hay 16 hidrógenos, ¿correcto? Bien, lo ponemos entonces. Listo, ahora lo único que nos falta es ahora determinar la masa molar en función a la fórmula global. ¿Y cómo se hace? Pues algo que ya hemos aplicado también en nuestra química, ¿no? Química 1, en el cual la masa molar sería multiplicando la cantidad total del compuesto, en este caso 11, y lo multiplicamos por la masa, ¿cierto? La masa atómica de cada uno de los elementos respectivamente. Entonces sería 11 por la masa atómica del carbono, que es 12, más los hidrógenos, que son 16 hidrógenos en total, por la masa del hidrógeno, que es 1, ¿cierto? Listo. Entonces, de esa manera voy a hallar la masa molar, ¿cierto? Entonces, la masa molar será multiplicada, entonces 12 por 11, el cual me sale 132, ¿cierto? 12 por 11 es 132, más 16 por 1, que son los 16, ¿cierto? Y esto resulta 148. O sea, quiere decir que la masa molar, gramos por mol. Entonces, la masa molar para la estructura es de 148. Y acá me dice que es 144. Entonces es incorrecto. Eso es incorrecto porque debe salir 148. Incorrecto. Listo, por lo tanto respondiendo, pues, respondiendo a la primera pregunta, ¿no? Indique la o las operaciones. Ahora, incorrecta. Que indique que la correcta. Entonces, la posición incorrecta es 303, es la proposición incorrecta. Yo lo que respondería. ¿Cierto? Listo. Entonces, de esa manera hemos resuelto este ejercicio. Bien, pasamos al siguiente ejercicio, en el cual ahora nos indican, ¿no? En el cual nos indican lo siguiente. Dice, respecto al compuesto mostrado, verifique si son verdaderos o falsas las siguientes proposiciones. Sí. Dice, es un compuesto, uno, ¿no? Uno, Romano. Es un compuesto oxigenado con una atomicidad de 45. Ya. Oxigenado. ¿A qué se refiere con compuesto oxigenado? Oxigenado se refiere cuando la estructura presenta oxígeno, ¿cierto? Basta con que tenga un solo oxígeno y eso que no. Por lo tanto, si nosotros nos damos cuenta, este tiene OH, o sea, es un alcohol, ¿cierto? En el orden de prioridades es un alcohol. Y los alcoholes, lógicamente, son oxigenados. Quiere decir que hasta ahí es correcto, pero ahora nos falta verificar la atomicidad. Atomicidad 45. ¿A qué se refiere con atomicidad? Atomicidad significa contabilizar la cantidad total de carbonos y hidrógenos que tiene el estructura. Y para ello hallamos su fórmula global nuevamente. Muy bien, vamos entonces a determinar su fórmula global. ¿Correcto? Muy bien, ahí está la estructura. Vamos a contabilizar entonces la cantidad total de carbonos. ¿Cuántos carbonos tiene? También cuántos hidrógenos tiene. Y también no solamente carbono y hidrógeno, sino también de los demás elementos. Veo que también hay oxígeno por el OH del alcohol y veo también que hay cloro. O sea, se deben visualizar todo en este caso, ¿cierto? Para poder decir la atomicidad. Entonces, empezamos. ¿Cuántos carbonos tenemos? Entonces, contabilizando la cantidad total de carbono, pues empezamos de acá de manera uniforme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Este no lo contamos porque es cloro. 9, 10, 11, 12, 13.
13 hacia el hidrocarburo que tenemos acá, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19 y acá 20, ¿cierto? Entonces acá sería 20 carbono. Muy bien, entonces ponemos acá que tiene 20 carbono. Ahora sí contabilizamos los hidrógenos, ¿cierto? Entonces recuerden que hay hidrógenos, acá hay hidrógenos, porque es una estructura con dobles enlaces, un hidrocarburo aromático, correcto. Entonces ahora sí chequeamos la cantidad total de hidrógeno. Entonces acá serían 3 y una 4, 4 y 3, 7 y 2, 9 y una 10 y una 11 y 2, 13 y uno 14 y 2, 16 y uno 17 y uno 18, 19, muy bien, ¿cierto? 19 carbonos en total. Que diga 20 carbonos, ¿no? 20 carbonos. Entonces vamos a contabilizar ahora los hidrógenos. Entonces, contabilizando los hidrógenos, 3, 6, 7 y 2, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24, 25, 26, 27. Tiene 27 hidrógenos. Entonces, ponemos acá, en total hay 27 hidrógenos. Oxígeno, ¿cuánto oxígeno vemos? Hay uno solito que está acá, ¿no? Hay un solo hidrógeno, oxígeno, disculpen, no hay más oxígeno que uno nada más. Entonces, ahí lo dejamos, no ponemos ningún número si gustamos. Y eso nos indica o se sobreentiende que hay un oxígeno. Y finalmente los cloros, ¿no? Que hemos estado trabajando y hay un solo cloro. Entonces, como hay un solo cloro, entonces se puede obviar. Listo, entonces ya llegué la fórmula global. Con ello yo puedo hallar su atomicidad. Entonces, ¿cuál será la atomicidad? La atomicidad, como acabamos de indicar, ¿cierto? La atomicidad, como acabamos de indicar, viene a ser la cantidad total de todos los elementos que forman dicha fórmula, que sale de acá de la fórmula estructural, ¿no? Pues atomicidad será los 20 carbonos más los 27 hidrógenos más un oxígeno más un cloro. Ese viene a ser la atomicidad. Entonces sumando 7, 8, 9 y acá 2 y 2 son 49. Entonces la atomicidad es 49. ¿Cierto? Entonces atomicidad 49 y acá me dice 45, entonces este es falso, porque la atomicidad me sale 49. Atomicidad es 49. Correcto, ya está. Bien, ahora sí, una vez que hemos visto la atomicidad, entonces bajamos al segundo ítem, al segundo, donde nos dice la cadena carbonada principal tiene 10 átomos de carbono saturado. Ojo, al decirnos carbono saturado se refiere a carbonos con enlaces simples, ¿ya? Enlaces simples, saturados. Cuando nos digan carbonos insaturados se refiere a carbonos con enlaces dobles o triples, los insaturados. ¿Correcto? Entonces, como me dice, ¿no? Carbono saturado se refiere a carbonos con enlaces simples, o sea, carbonos que tienen una sola raíz, ¿no? Carbono enlace simple. Ahora sí, entonces nos vamos a la estructura y vamos a verificar entonces los carbonos con enlaces simples para ver si hay 10. Entonces aquí tenemos un primer carbono con enlaces simples y nosotros chequeamos que tenemos 1, 2, en la cadena principal, ¿cierto? Recuerden que la cadena principal, después lo vamos a señalar, la cadena principal, ¿cuál sería? La cadena principal sería aquella estructura que contiene el alcohol, ¿cierto? Pero que, pero que contenga los triplenajes, ¿no? Entonces la cadena principal sería así. Ahí, esa sería la cadena principal, ¿cierto? Porque contiene a los dobles y triples enlaces en la más larga posible y a la vez
contiene, ¿no? A estos dobles hidrogenases. Entonces, todo lo que queda afuera ya son radicales. Entonces, acá tengo un radical que es el radical cloro, acá tengo este radical que es el radical del benceno que es el fenil, un radical del benceno es fenil, y acá tenemos este radical que viene a ser el 1, 2, 3, 4, el iso, ¿cierto? Es un isobutil, ¿no? Por la forma de la estructura, está formado por 4 carbonos en total, isobutil. Muy bien, listo. Entonces nos dice la cadena carbonada principal tiene dos carbonos saturados, o sea, carbonos con enlaces, eh, simples. A ver, veamos. Entonces, este carbono, por ejemplo, no puede ser. Estos dos carbonos que están acá abajo en la parte inferior, estos dos carbonos no pueden ser porque están influenciados por el triple enlace. Entonces, paso al siguiente. Me está hablando de la cadena principal nada más, o sea, de la que está encerrada, no de los radicales. Entonces, acá tenemos un primer eh, tenemos entonces un primer carbono, acá uno, acá hay otro enlace simple, 2, 3, 4, este no porque hay enlace doble, 4, tampoco 4, tampoco, acá sí, 5, ¿cierto? Y acá no, 6. Entonces hay 6 carbonos con enlaces simples, acá me dice no, hay 10, entonces quiere decir que falso, ¿cierto? También es falso porque hay 10. Entonces, falso. La cadena carbonada principal tiene 10 carbonos saturados, o sea, con enlaces simples, no, porque hay carbonos con enlace doble triple. Y eso no lo podemos contabilizar porque no dice carbonos saturados. Si no hubiera dicho insaturados, ahí sí. Y finalmente me dice su nombre Yupa. Allá hay que darle su nombre. Entonces su nombre, ya como ya le hemos prácticamente al momento de desarrollar, ya casi está desarrollado, ahora sí, falta numerar nomás. Y para numerar la cadena principal, que es la que está de rojo de compuesto, siempre se empieza a numerar por el grupo funcional que sea, en este caso por los alcoholes. Entonces quiere decir que por acá va a empezar 1 y se va a esa manera, ¿no? 1, 2, 3 y se numeran solamente los carbonos. Bien, entonces, siguiendo el procedimiento Yupa, tenemos los radicales con los cuales empieza el nombre, que es en el orden alfabético. Primero sería el cloro, luego sigue la F de fenil y luego sigue el isobutil, ¿cierto? Entonces, dándole el nombre, sería entonces primero con el cloro que está en posición 6, sería 6 cloro, 6 cloro. Luego en el orden alfabético seguiría la F, ¿no? FGH, la F. En este caso el fenil que está en posición 2, entonces sería 2 fenil, ya está. Y ahora sí, el isobutil que está en posición, eh, faltó aquí completarlo, entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, ¿no? Listo, y el isobutil que está en posición 8, entonces sería 8 isobutil, 8 isobutil, listo, entonces ya están todos los radicales. Y ahora sí, la cadena principal que es de cuántos carbonos, de 9 carbonos, ¿cierto? Entonces de 9 carbonos serían, no, pero hay dobles enlaces. Tenemos un doble enlace en posición 4, entonces sería eh, non 8, el doble enlace que está en posición 3, ¿cierto? Entonces 3 en, y luego tenemos triple enlace, ¿no? Triple enlace en posición 9, ¿no? Entonces 9 y, y el alcohol que está en posición 1, 1, ¿correcto? El OH. Claro. Por lo tanto, entonces ese sería
su nombre. Sería 6-cloro, 2-fenil, 8-isobutil, ¿cierto? Non 3 en 9-in, ¿correcto? Y si nos vamos al nombre que está arriba, 8-isobutil, a, a ver, si verificamos cuántos carbonos tiene la cadena principal, 1, 2, acá no, 1, 2, 9, 10, nos faltó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, nos faltó el numeral de acá, 10, entonces tiene 10, o sea, sería a ver, verificando acá, pero tiene 10 carbonos, sería entonces, de 3 en 9 in 1 ol. Por lo tanto, el 3 es correcto, ¿cierto? Es verdadero. Entonces, indica que este sí es la producción verdadera, ¿no? Producción verdadera. Por lo tanto, como nos dice, ¿no? Indique si las producciones son verdaderas o falsas. Entonces, ahí está la 1 y la 2 son falsas y la 3 sería verdadera. Esa sería la respuesta entonces para la respuesta sería para este ejemplo, sería falso, falsos, verdadero, ¿no? Esa sería la respuesta. Muy bien. Ahora tenemos el siguiente compuesto, nos dice, el fenol es un sólido cristalino, incoloro, brillante, muy soluble en el agua, alcohol y éter. En la naturaleza se encuentra en la madera y se prepara artificialmente para ser usado como desinfectante. Identifique el nombre del siguiente derivado de fenoles. Me pide que indique su nombre, ¿correcto? Muy bien, entonces lo que hacemos es diseñamos nuevamente la estructura, ¿cierto? Entonces tenemos aquí la estructura del benceno, está el circuito con doble enlace, y lógicamente acá las estructuras que están unidas, ¿no? Muy bien, entonces me pide dar su nombre, pero tener en cuenta lo siguiente, que el benceno, igual como lo hemos visto en el ejercicio anterior, el benceno con el CH3 se llama tolueno. Acá el benceno, como ustedes pueden observar, el benceno con el OH generan una estructura en conjunto, el cual se llama fenol. Por eso dice derivado de fenol. O sea, quiere decir que esta estructura acá va a ser la cadena principal, el benceno con el OH, y se va a llamar fenol, ¿cierto? Siempre benceno con el OH genera la estructura denominada fenol. Eso quiere decir entonces que esa es la cadena principal y por lo tanto todo lo que queda afuera son los radicales, en este caso el radical bromo y acá el radical NO2, que es el radical nitro. Ahora sí, una vez realizado ello, ahora lo que se tiene que tener en cuenta es la numeración también. Pero en este caso se empieza colocando el número 1 donde está el OH en este anillo, ¿cierto? 1, porque es el mismo. Y ahora sí, me voy en la búsqueda de estos radicales en su posición más baja. Entonces sería hacia abajo para que caigan en la menor posición, en este caso 3 y 4. Listo, con ello ya está para dar su nombre, y su nombre sería en el orden alfabético. Tengo entonces radical bromo, entonces sería 4 bromo. Luego el radical nitro, que está en posición 3, 3 nitro. Y ahora sí, la cadena principal, que es el fenol. Ese sería su nombre de este compuesto, ¿no? Su nombre sería entonces el 4 bromo 3 nitro fenol. Muy bien. Ahora pasamos al siguiente compuesto donde nos dice la siguiente estructura, ¿no? Entonces dice, del compuesto mostrado no se puede afirmar. O sea, quiere decir que hay que ver quiénes sí se pueden afirmar y quiénes no. Dice, analizando, ¿no? Tiene un radical metoxi, ¿cierto? Entonces,
Lógicamente sí, porque es justamente al hacer la cadena principal, si nosotros nos damos cuenta, la cadena principal sería la cadena más larga que nosotros podamos encontrar y sería así esta, ¿cierto? Y en la cual, una vez encontrada la cadena principal, la más larga posible, entonces determinamos las estructuras que me quedan fuera. Entonces, este que me queda fuera es de dos carbonos, entonces este es un radical de dos carbonos, es el etil. Y acá también, pero es de un solo carbono, ¿cierto? Y este radical que de un solo carbono unido al oxígeno se llama CH3 sería metil, ¿no? Pero como está unido al oxígeno ya se llama metoxi. Entonces tengo dos radicales, etil y metoxi. Ahora sí lo que hacemos es numerar, ¿no? La cadena principal. Y se empieza por el lado donde el doble enlace te acá en la menor posición. Entonces quiere decir que vamos a empezar por aquí. Muy bien. Entonces numeramos empezando por el extremo donde hay doble enlace y esté más cercano. Entonces eso quiere decir que la numeración va a empezar desde acá de la derecha. Entonces acá hay carbono, sería uno, acá hay otro carbono, sería 2, acá hay otro carbono, sería 3, acá hay otro carbono, sería 4, 5, 6 y 7. O sea, es una estructura de 7 carbonos. ¿Cierto? Muy bien, listo. Entonces, eso es lo que tenemos acá. ¿Correcto? Ya está. Entonces, ya hemos indicado sus radicales, estructura, y ahora sí ya podemos dar el nombre, ¿no? Entonces, el nombre, como ya hemos identificado, ya está numerado, entonces tengo etil y metoxi, entonces lógicamente empieza por el etil, por el orden alfabético que está en posición 5, ¿no? Entonces sería 5 etil, luego viene el otro radical, el metoxi, que está en posición 4, entonces sería 4 metoxi, listo. Y ahora sí, una vez indicado los radicales, la cadena principal, que es una estructura de 7 carbonos, entonces sería, pero hay un doble enlace, entonces sería hepten. ¿En qué posición está el doble enlace? Posición 2, hep 2 en entonces. Y luego, la terminación respectiva, ¿no? Como es un alqueno con un solo doble enlace, entonces sería 5 etil, 4 metoxi, ahora la cadena es de 7 carbonos. Bien, entonces ahora con la cadena principal que de 7 carbonos sería y doble enlace queda en posición 2, 2 en, y ya no hay más, ya no hay triple enlaces, o sea, en realidad es una estructura de un alqueno, entonces la terminación en. Entonces su nombre es 5-etil 4-metoxi 2-eno, ¿cierto? Y entonces respondiendo a la de esto es, no se puede afirmar, ¿no? Del compuesto mostrado no se puede afirmar, no se puede. Su nombre es 4-metoxi 1 hecteno, no se puede afirmar porque es incorrecto, entonces es la respuesta. No se puede afirmar. Pero no se puede afirmar que es esto, porque su nombre correcto es 5 tipos. Ahora vayamos a lo demás, ¿cierto? Dice, ¿tiene un radical metoxi? Cierto, hay un radical metoxi, entonces es verdadero. Es un compuesto insaturado, recuerden que insaturado se refiere cuando hay doble y triple enlace, ¿no? Entonces es verdadero porque sí hay doble y triple enlace. Como bien podemos observar, acá hay doble enlace, ¿no? Entonces es insaturado. Se dice, la nomenclatura yupa indica que la cadena principal debe contener el enlace doble, cierto, porque la cadena principal debe contener el enlace doble, o el doble enlace. Entonces, es verdadero también. Correcto, entonces ponemos aquí verdadero. La D no es verdadero, ¿cierto? La D es falso porque el nombre es distinto, ¿no? El nombre correcto es 5 en 4 metoxi 2 ¿no?
Entonces, y la E tiene un carbono primario. ¿A qué se refiere carbono primario? Carbono primario, disculpe, carbono terciario es cuando está enlazado a tres carbonos. Entonces, el único carbono, si nosotros nos damos cuenta, el único carbono terciario es este acá, este carbono que está acá, porque tiene uno, dos, tres enlaces. Bien, entonces, tiene un carbono primario verdadero. Este no es, por si acaso, este no es un carbono terciario. Cuidado, no se vayan a confundir con este carbono que está acá, no es terciario. Porque para que sea carbono tiene que estar unido a tres carbonos diferentes. Si ustedes se dan cuenta, este carbono está unido por acá, hacia la derecha a un carbono, hacia la izquierda a un carbono, y hacia arriba no está unido a carbono, hacia arriba está unido a un oxígeno. Entonces, quiere decir que este carbono no es un carbono terciario, porque solamente tiene dos carbonos ahí cercanos, ¿no? Bien, entonces quiere decir que tiene un carbono terciario, uno nada más. Ese es el carbono terciario, ese es verdadero. Muy bien, por lo tanto, ¿cuál es el compuesto que no se puede afirmar? Entonces la D, porque es incorrecto. La D es un compuesto que no se... ¿Correcto? Muy bien, entonces la respuesta es la D, ¿no? Luego en el siguiente ejercicio dice, ¿cuál es su nombre yupa del siguiente compuesto orgánico? Bien, para poder entonces dar su nombre yupa, entonces de igual manera tenemos que analizar la estructura, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, tiene varios grupos funcionales. Tiene oxígeno, tiene OH y tiene CHO. Entonces, aquí hay que tener en cuenta las prioridades, ¿no? Para el caso de las prioridades, eso significa que eh, el, el, el OE de la acetona, OH del alcohol y el CHO de los aldehídos tienen la prioridad sobre alcohol y cetona. Por lo tanto, la, la estructura pertenece a un aldehído, ¿no? O sea, quiere decir que la cadena principal es la cadena cíclica como el COH y que a la vez contiene un doble enlace. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta, las prioridades, ¿no? Las prioridades, o sea, el COH tiene mayor prioridad que los OH del alcohol, mayor prioridad que los oxígenos de la estructura, y por lo tanto, la prioridad lo tiene el CHO. Entonces, pero su cadena principal sería el CHO junto con la estructura cierto cíclica que lo une, ¿no? Y todo lo demás que queda son los radicales. Entonces acá tengo radical OH, que es el radical hidroxi. Muy bien, que OH como radical es el radical hidroxi. Y el doble enlace oxígeno, que es el radical oxígeno. Y acá tengo otro radical, que es... Muy bien. Entonces, este es el radical vinil, ¿no? O etenil. O etenil. Listo. Va a depender ya de cada uno de nosotros si lo quiere tomar a este radical, ¿cierto? Con doble enlace, lo va a tomar como vinil o como etenil. Cualquiera de los dos nombres sería correcto. Sino que hay que tener en cuenta para el orden alfabético nomás según el radical que tome. Bien, ahora sí me falta numerar, hay que numerar la cadena principal. Numerando siempre va a empezar entonces por este carbono que contiene el 80, sería 1. Y ahora sí hay que evaluar hacia dónde va la numeración. Entonces, ¿quién tiene la prioridad? El doble enlace. Entonces, el doble enlace quiere decir entonces que la numeración va hacia abajo, hacia el doble enlace. Uno, 2, 3, 5 y 6. Ese sí, ¿cierto? La numeración. Listo, con ello entonces ya tenemos para darle su nombre. ¿Cuál sería su nombre? Entonces, su nombre será, primero empezando por radicales en el orden alfabético. Entonces, aquí hay que definir. Lo vamos a nombrar como vinil o como etenil. Entonces, si lo nombramos como etenil, entonces va primero. Entonces sería 2 etenil, ¿cierto? 2 etenil, o también se podría decir 2 vinil también. Ya está. ¿Qué más radicales tenemos? Tengo óxido y hidrógeno. Entonces, primero el hidróxido, de posición 6, 6 hidróxido.
Bien, entonces, por el orden alfabético, si lo tomo el etenil, sería entonces 2-etenil, 6-hidroxi, luego viene el radical oxo, que está en posición 4, sería entonces 4-oxo. Y ahora sí, como es un aldehído y es de cadena cíclica, entonces sería ciclo de 6 carbonos, ciclo hexeno. Entonces aquí pondríamos ciclo hex. Y el doble enlace que es hexeno está en posición 2, ciclo hex 2N. Y como es un aldehído de cadena cíclica, ¿cierto? Porque la cadena principal, entonces sería carbaldehído la terminación. Carbaldehído. Ese sería su nombre. Entonces, para este compuesto sería 2-etenil, 6-hidroxi, 4-oxo, ¿cierto? Ciclohex 2-eno carbaldehído. ¿Correcto? Muy bien, entonces ese sería su nombre de este compuesto. Bien, y finalmente tenemos este otro ejercicio donde dice determina la fórmula global o molecular, así como su masa molar del siguiente compuesto. O sea, nos dan ahora el nombre, ¿no?, del compuesto y hay que hacer su fórmula para poder responder ahora a su fórmula global y masa molar. Entonces, nos dice, ¿no? 3-bencil, 2,7,8 trimetil, nonan, 4,6 iones, ¿cierto? Entonces, ¿cómo desarrollamos este ejercicio? Lo que hacemos primero es desarrollar la cadena principal, que está acá en la parte final del nombre, ¿cierto? 3-bencil es radical, 2,7,8 trimetil radical, y acá no nano, 4, no nano 4,6 iones. O sea, quiere decir que tiene 9 carbonos, porque dice no nano, entonces 9 carbonos, entonces puedo comenzar a diseñar 9 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, a ver, 2, 4, 6, 6, 8, ¿no? Ya van 8. Son 9, ¿no? 2, 4, 6, 8, 3, 9, ahí está. ¿Cierto? Siempre se empieza por la cadena principal nona y luego la ubicación, pero para eso hay que numerar, entonces numeramos para la ubicación de los vecinos dionas, significa que son 2 cetonas, ¿no? Una en posición 4, en posición 6. Entonces siempre para numerar, siempre empezamos desde la izquierda, normal, ¿no? 2, 3, y estamos numerando los carbonos. Ya está. Y ahora sí ubicamos correcto los grupos cetonas en posición 4 y 6, o sea, los CO. Entonces sería en posición 4, tenemos una cetona, un O, esta es CO. Y en posición 6 sería el otro. Ahí está, 4 y 6. Entonces, nonano 4,6. Listo. Entonces, ya está cumpliendo que se trata de una cadena principal de 9 carbono, nonano, y que en posición 4 y 6 están las cetonas. Ahí está, ¿eh? CO, CO en 4 y 6. Y ahora sí, complementamos la estructura con los nombres de los radicales que están al inicio, ¿no? Entonces, complementando sería lo siguiente. Dice 3 bencila. En posición 3 hay un bencil. Recuerda que el bencil es el benceno con un CH2. Entonces, sería CH2 y la estructura del benceno, ¿no? Entonces, ese es el bencil que está en posición 3. Entonces, está el bencil CH2 benceno. Y luego dice en posición 2, en 7 y en 8, 3 radicales metil. ¿Ve? Ah, entonces, en posición 2, un radical metil aquí, ¿ve? Metil. En posición 7, ¿cierto? En posición 7 un metil, entonces ponemos acá CH3. En posición 8 también otro radical.
y en posición 2 en radical. Ahí está. 2, 7, 8 trimetil. Listo, y luego nonanodiona que ya hemos trabajado. Entonces ahora lo que falta es completar la tetravalencia de cada carbono. Este carbono tiene un enlace para llegar a 4 de la tetravalencia, le falta 3, pues siempre ponemos H3. A este carbono ya está completo. Este carbono 2 tiene 3 enlaces, no, 1, 2, 3, le falta un hidrógeno. Muy bien, entonces, completando la estructura, acá sería CH, porque tiene 3 enlaces, no son 4. Este carbono también tiene 3 enlaces, 3 rayitas, 4. Este carbono sí ya tiene sus 4 enlaces, 1, 2 y 2 en doble enlace con oxígeno. El carbono 5 tiene 2 enlaces, entonces sería CH2 hidrógeno. El carbono 6 ya tiene sus 4 enlaces, carbono 7 tiene 2 que diga 3 enlaces, porque acá es CH3, entonces sería 3, le faltaría 1, 4 le ponemos. El carbono 8 ya tiene 3, 1, 2, 3. Listo. Y de esa manera obtengo la fórmula, la estructura del compuesto. Entonces ya, de acuerdo a la fórmula de la estructura, ahora me dicen hallar tu fórmula global. La fórmula global significa indicar la cantidad total de carbonos y la cantidad total de hidrógeno. Y también veo que hay oxígeno, entonces la cantidad total de oxígeno. ¿Cierto? Si hubieran otros elementos también, pero solamente están ellos, ¿no? Carbono y hidrógeno. Entonces hay que contabilizar la cantidad total de carbono. Contabilizando sería 1, 2, 3, hacia arriba 4, 5. Ahora hay que contar acá en el benceno que hay 6 carbonos, entonces sería 1, 2, 3, 4, 5. Y acá en el benceno que hay 6 carbonos serían eh, más 6, serían 6, 6, 12. 13 carbonos, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Entonces hay 20 carbonos. 20 pues, ¿sí? ¿Estamos bien? A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19, a ver, 19 carbonos. Sí, 19 carbonos ahí. Pero sería 19 carbonos. Hidrógenos. A ver, hay que contabilizar la cantidad total de hidrógenos. Serían 3, 6, 7, 8 y 2, 10. Acá en cada uno hay un hidrógeno, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 2, 17 y 1, 18. Muy bien, contando la cantidad total de hidrógeno, entonces sería 3, 4 y 3, 7, 8 y 2, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 2, 15, 17, 18, 18 y 3, 21 y 1, 22 y 3, 25, 25 y 3, 28, ¿cierto? Entonces hay 28 hidrógenos, se cuenta 28 hidrógenos, y oxígenos hay 2, ¿cierto? Si nosotros observamos el oxígeno, acá hay un oxígeno en el CO y acá hay otro CO. Entonces 2 hidrógenos. Muy bien. Bueno, entonces, esa sería la fórmula, esta sería la fórmula global. Fórmula global, o también se le llama fórmula general, y así, ¿no? Fórmula también le llaman fórmula molecular, también le llaman algunos, ¿no? Ya está.
Entonces, esa sería su fórmula global. Y su masa molar. Ahora, la masa molar, no olviden que se calcula de la fórmula global, multiplicando la cantidad total de cada uno de los elementos por sus pesos atómicos, ¿no? En el caso del carbono, para el carbono sería 19 carbonos por 12 que pesa cada carbono, ¿cierto? Entonces ahí sería 19 por 12, ¿no? Multiplicar ahí. Entonces, acá multiplicando resulta 228. Los hidrógenos, que son 28 por 1, que es cada hidrógeno, sería 28 por 1, 28. Y oxígenos, que hay dos, pero su peso atómico de cada oxígeno es 16, ¿cierto? Entonces sería 2 por 16. Listo. Ahora sí, la masa molar será sumando todo. Entonces sería masa molar. Sería 8, 8, 16 y 2, 18 va 1, 2, 2, 4, 3, 7 y 1, 8 y 2, 2. Entonces sería 288 la masa molar, ¿cierto? La masa molar del compuesto, ¿no? Muy bien. Y de esa manera entonces hallé también la masa molar, ¿correcto? Entonces ponemos como respuesta que su fórmula global es C19H28O2 y su masa molar sería de 288 gramos por correcto. Entonces de esa manera hemos podido nosotros realizar. Muy bien, jóvenes, ese viene a ser nuestros ejercicios desarrollados, esperando pues con ello pueda complementar para lo que es tu evaluación teórica. Gracias de mi parte y si conmigo será hasta una próxima oportunidad.